Ahora para hablar de la reforma laboral que ya está sancionada parcialmente desde el Senado con el doctor Nicolás Gauna. Bienvenido. Diego, buenos días. Gracias por la invitación, un saludo para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Bueno, sabemos que desde lo que es Ministerio y Secretaría de Trabajo hay una visión que no acompaña, ¿no?, esta reforma laboral. No tenemos ninguna herramienta para entender o buscar algo optimista en esta reforma laboral, o que uno pretenda generar algún argumento para defender una reforma así. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos antecedentes. Esto comenzó hace 50 años. Yo escuchaba ayer decir a la senadora Burlich que en Argentina hace 50 años atrás, puntualmente esa fecha utiliza, había pleno empleo formal. Bueno, tenemos que analizar qué pasó de esos 50 años atrás para acá. Y comenzamos con 1976 con la primera flexibilización laboral con Martínez de Hoz, seguido por Menem, seguido por la famosa ley Banelco de la Rúa, el intento de Macri en 17 y también la ley Bases y el decreto reglamentario 7023. Nosotros lo decíamos en febrero del 24, Diego, que estas flexibilizaciones laborales iban a implicar una suba en la tasa del desempleo, que es justamente lo que está pasando, porque Milei ya flexibilizó con la ley base y el intento del decreto. Ahora nuevamente con esta media sanción del Senado vuelve sobre lo mismo. Yo veo un aire triunfalista en esta situación que no tiene ningún anclaje fáctico en la realidad. ¿Por qué? Porque uno ya analiza los antecedentes, ve el presente y puede pensar también o buscar un análisis de lo que puede pasar con una reforma que flexibiliza. Nosotros vemos el trabajo o entendemos el trabajo como un ordenador de la vida de las personas, ¿no? Para que puedan instrumentar su familia, su vida económica, su vida social, su salud, su educación y demás. Para que ese trabajo sirva como un pilar de dignidad, necesita por lo menos algunas certezas, que son básicamente tres para resumir, para hacerlo rápido. La estabilidad laboral, que es algo que toca esta reforma laboral, que lo voy a decir. La extensión de la jornada laboral, porque yo salgo de mi casa a trabajar, tengo que saber cuántas horas voy a trabajar y fundamentalmente cuánto voy a ganar por eso. Es decir, estabilidad, duración de la jornada y remuneración. En el plano individual, para ir segmentando el análisis, toca esas tres cuestiones. Primero, con el cálculo de base de la ley de la indemnización por despido, cuando quita el SAC y las vacaciones, en esa mejor remuneración para calcular luego con los años de antigüedad cuánto le corresponde al trabajador por indemnización laboral. Entonces ya le quita estabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el despido es voluntario en el derecho privado del trabajo, es decir, depende de la voluntad del empleador. Pero esa voluntad tiene consecuencias económicas si decide despedir sin causa a un trabajador. Bueno, si le sacamos peso a esa consecuencia económica, obviamente alteramos la estabilidad y el reaseguro de la garantía justamente de que el trabajador mañana va a tener trabajo. Entonces cuando llegue ese lunes, después, obviamente que falta la sanción, como bien lo explicabas vos, de la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, para que esto termine siendo ley con la promulgación del presidente. Pero ese lunes va a llegar el trabajador a su trabajo, trabajador, va a llegar a su trabajo y se va a encontrar con que el reaseguro de la estabilidad ya no lo tiene, porque su despido tiene menos peso económico para el empleador. Segundo, no va a saber cuánto va a trabajar, porque con el banco de horas va a decidir el empleador cuánto va a durar la jornada y cómo la va a compensar. Puede trabajar 8, 9, 10, 11 o 12 horas. Y no se va a computar ni como horas extras al 50 ni al 100, sino como una hora ordinaria, pudiendo compensar al día siguiente o en los días siguientes las horas ordinarias, siempre en valor hora ordinaria. Es decir que la remuneración por las horas extras o al 50 o al 100 se elimina también. Y además, con esta cuestión o este nuevo concepto de los salarios dinámicos, sujetos que no son más que otra cosa que un salario variable, sujetos a la productividad, que tampoco está determinado cómo se van a liquidar esos salarios, por tanto, no hay certeza ni de estabilidad, ni duración de la jornada, ni de la remuneración. Nicolás, te interrumpo brevemente por esto, porque también Sturzenegger se agarra de algo que son nuevas tendencias laborales. Hay pibes que están laburando ahora que dicen, bueno, lo de las vacaciones, o sea, esto de irte un mes entero a Mar del Plata no existe más, ¿no? Y en eso tiene razón y acierta. Dice, muchas veces la gente quiere las vacaciones segmentadas y pasa en la mayoría de los trabajos.
Y segundo, hay muchos pibes que están laburando hoy, no sé, como programadores, como un montón de... Y laburan lunes, miércoles, viernes, hacen teletrabajo en el medio, laburan un montón de horas, después dejan de laburar. Se perdió un poco el concepto fabril también de laburo, me descanso, marco el relojito como en Monster Inc., entro, laburo y me voy de nuevo y marco el relojito. No, está claro. Pero para eso la discusión sería otra. Nosotros tenemos convenciones colectivas de trabajo que pueden tener en cuenta las características de cada una de las actividades. Esto no le habla a esa gente, digo, que quizás también está en la informalidad, una precarización laboral. No le habla a esa gente, no da soluciones al principal flagelo, que bien lo mencionás, que tiene nuestro mercado laboral. ¿Cómo ampliamos el espectro para que podamos contener a todos los trabajadores de las distintas actividades? ¿Pero con qué cambia? Porque más allá de la cultura productiva del país, etcétera, yo veo que los gremios en muchos casos se sentaron arriba de convenios bastante viejos y tampoco están moviéndose mucho en favor del trabajador. Ahora, algunos los veo que se aseguran su porcentaje, cobran lo que tienen que cobrar y... No, los convenios son viejos... Que cada uno se arregle. Está bien, pero los convenios son viejos en su origen. Los convenios son dinámicos, se rediscuten. Se pueden sentar patronales y sindicatos a discutir nuevamente las cláusulas del convenio. Si el derecho laboral, en su característica misma en Argentina, no necesita este tipo de reformas. ¿Por qué? Porque tenemos discusiones sectoriales de distintas actividades o sectores o empresas que discuten año a año el contenido de su convenio. Es decir, no necesitamos la ayuda del Estado con una nueva ley para que se pueda actualizar el derecho del trabajo. Y es justamente lo que no les habla, a los que están por fuera de la relación formal, estructurada de dependencia, como vos bien lo decís, que todavía hay, pero no es la mayoría. No le habla a esa gente, le habla a ese trabajador, a la relación de dependencia que labura 8, que se va a la casa a descansar 8 y que después puede dormir 8. Que es la estructura de la jornada laboral desde el convenio 1 de la OIT en 1919. Deja fuera la informalidad, deja fuera las nuevas formas de trabajo. Dejar afuera quiere decir asegurarle derechos, que son trabajadores. Porque vos lo podés incorporar, pero no tocarle ninguna garantía de estabilidad, ni de jornada laboral, ni de remuneración, que es lo que pasa. Porque yo incorporo un trabajador, como vos decís, de plataforma, pero no le aseguro jornada, no le aseguro un salario digno, no le aseguro descanso, no le aseguro estabilidad, ¿y para qué lo reincorporo? Estamos en lo mismo. Hay un reconocimiento parcial que no le suma dignidad, que no le suma como un reaseguro, una reestructuración de su vida con un trabajo estable, que es lo que se busca. Y además, Diego, perdón, vengo de otra entrevista. Vos decías los convenios colectivos de trabajo. Con esta reforma, si se aprueba, por supuesto, y hay que ver si se modifica algo en Cámara de Diputados, se elimina la ultraactividad, los convenios colectivos de trabajo, tal y como lo conocemos, van a vencer. Es decir, todas esas discusiones durante años, porque no es que el convenio se discutió en el 75, el convenio se discutió en los últimos 50 años. Obviamente, en un país con inflación como el nuestro, las discusiones salariales son modificaciones también al convenio colectivo de trabajo. Si nosotros eliminamos todas las garantías, derechos, reaseguros que tienen esos convenios, tenemos que volver a discutir todo, una vez por año. Es decir, no hay ninguna garantía. Y los derechos quedarían vigentes parcialmente para los que ya están laburando. O sea, por una cuestión de usos y costumbres. Si vence el convenio, el convenio deja de tener efectos, que es lo que asegura la ultraactividad. Vamos a tener trabajadores con un salario, otros con otro, por la misma jornada laboral, por la misma tarea, es decir, claro, inconstitucional, por supuesto, pero eso es tema de la justicia. Entonces, esto va a generar una rediscusión permanente todo el tiempo de los convenios, y yo creo que lejos de desalentar la conflictividad laboral, la va a aumentar, exponencialmente la va a aumentar. Porque yo lo puedo decir con experiencia, digo, de la gestión, que los instrumentos más eficaces para resolver los conflictos colectivos de trabajo son los convenios. Es un instrumento formidable para poder destrabar la conflictividad, porque vos sabés, Diego, que el derecho colectivo de trabajo tiene 3 grandes patas. El sindicato, la negociación y el conflicto. Si yo debilito la negociación y el conflicto, debilito todo el sistema. Debilito al sindicato, debilito al trabajador, porque si le elimino el convenio, limito el derecho a huelga a través de las actividades esenciales, limito la queja. No hay lugar donde ir a quejarse. Y más, en trabajos con distintas condiciones variables, es decir, que van a cambiar, porque también la ley habla de mutuo acuerdo. Eso no existe. En el derecho del trabajo, el acuerdo
individual, trabajador, empleador, no existe con un pie de igualdad, porque la voluntad siempre del trabajador está viciada, porque en esa relación laboral el trabajador es más débil. Entonces, vamos a sujetar acuerdos viciados de voluntad a convenios que no existen, a quita de certezas, a una relación laboral que ya tenemos problemas. Entonces, vamos a llegar el día cero, después de la reforma, que se aprueben diputados y demás, el trabajador que llegue a su empresa o inicie su laburo en las plataformas sin ninguna certeza de estabilidad, de jornada, de remuneración, de convenios colectivos de trabajo y tampoco de lugar donde ir a quejarse. Ese va a ser el escenario. Yo no le veo a esta cuestión, porque esto es lisa y llanamente flexibilización. Obviamente que Martínez de Oz no conoció la plataforma. Obviamente que Menem tampoco. Pero se flexibilizó igual. Y yo creo que lejos de incorporar nuevos trabajadores al empleo formal, los va a expulsar. Y tampoco veo, Diego, en esta reforma laboral, ningún instrumento que me permita encontrar remedios a un grave problema que tenemos, que es la informalidad. Más allá de los trabajos de plataforma, tenemos trabajadores en distintos niveles de informalidad, totalmente excluidos, lo que se conoce como la economía popular, los parcialmente registrados, los que trabajan en unidades productivas que ni siquiera están registradas en las unidades productivas. Entonces es muy complejo la discusión que nos debemos en el derecho laboral como para hacerlo entre gallos de medianoches, encerrados 3 o 4 en una oficina que no sabemos qué discutieron, en proyectos como este. Poco serios además. Bien, entonces en definitiva o en resumen lo que vos decís es, esto ataca nada más que al mínimo porcentaje que está empleado en blanco y con convenios. Del resto... Son los principales afectados, que es el trabajador que tenemos que cuidar. Y vos decís que no va a incorporar los informales a la economía formal. No hay ningún instrumento que nos permita pensar eso. Porque tampoco vuelve más barato el trabajo, si vos querés. No lo vuelve más barato, porque la cuestión es impositiva también, Diego. No lo vamos a resolver así. Un empresario pyme no mira la legislación laboral para contratar, sino su rendimiento económico, cómo le dan los balances. Porque si fuera esa la lógica, ¿cómo explicamos que con esta legislación laboral que hoy tenemos llegamos a pleno empleo hace 50 años, porque la ley de contrato ya existía 2 años antes, y del 2003 al 2015 logramos 5 millones de puestos formales de trabajo en el sector privado? ¿Cómo se explica? Entonces, ¿explica la legislación laboral la suba del empleo o la tasa de desempleo? Sí, sí flexibiliza. Logra subir la tasa de desempleo si flexibiliza, y los otros antecedentes, los últimos 50 años, nos dicen que no. ¿Por qué tengo que pensar distinto si tengo una legislación casi copiada que incorpora a otros términos, si querés, como puede ser plataforma, pero que vuelve a utiliza el mismo remedio que utiliza para las relaciones viejas, para la plataforma, así que no va a generar más empleo? Perdón, sí. ¿Y requiere las plataformas para incorporar gente, requieren flexibilización? No, ya es un mercado ultra flexibilizado. Estamos hablando de la nada. Estamos respondiendo lo mismo entonces. De la nada estamos hablando. Y también sé que los gremios perdieron la carrera hace bastante tiempo. Y con esto pierden 2 instrumentos fundamentales que son sus herramientas, si se quiere, de discusión: negociación colectiva y conflicto. Yo digo conflicto, la huelga constitucionalmente regulada, sí. Reglamentada, a ese conflicto me refiero, ¿no? Discutir condiciones laborales con el poder de fuego que tienen los sindicatos a través de la negociación colectiva, por supuesto. Muchísimas gracias. A vos.